¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Conexión Jubilados y esta casa nueva, estudio nuevo, 21 de marzo. Hoy comienza el otoño y queremos presentarle nuestro nuevo estudio, así que lo vamos a ir recorriendo, vamos a hacer entrevistas, vamos a estar hablando de varios temas y de un tema que tiene que ver con el otoño. Vamos a hablar del amor otoñal y de la sexualidad en la tercera edad. Y todavía hay gente que cree que eso es un tema tabú, que de eso no se puede hablar. Créame que sí, que todavía hay gente que piensa que de eso no se puede hablar, pero vamos a hablar y mucho. Tenemos un entrevistado que realizó diferentes cursos, que hizo charlas, que es una persona que está más que capacitada y que además desde PAMI lo que hizo fue realizar un instructivo para bienestar en general, pero puntualmente incluyó un artículo que tiene que ver con la sexualidad, porque somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos y por eso hoy queremos hablar de este tema también. Pero ¿qué les parece si nos metemos un poquito en la actualidad, en la información? Durante los últimos días yo les estuve contando en los distintos noticieros qué pasaba con no las vacunas truchas, pero sí los turnos truchos para las vacunas. Los contactan a veces por mail, a veces por WhatsApp, a veces por teléfono, algún que otro osado, súper vivo, toca el timbre de sus casas y les dice que mediante un copago les puede dar un turno para vacunarse. Por supuesto que esto es mentira, porque el turno para vacunación es completamente gratuito. No te van a llamar para pedirte datos. Lo que van a hacer es llamarte si vos te inscribiste para recibir la vacunación y darte los datos que vos proporcionaste para ofrecerte un día, un horario y un lugar específico donde te tengas que vacunar. Ojito, a estar sumamente atentos a este tema y a estar muy atentos también a lo que significan los ciberdelitos. El famoso cuento del tío, pero que ahora también te lo hacen a través de las diferentes redes sociales, de la web y en particular también del WhatsApp. Por eso vamos a hablar con un especialista en este tema, en ciberseguridad. Él se llama Adrián Zurdo y la nota se la hizo Juan Belkov Fandino, nuestro compañero. Se calcula que dentro del entorno de redes sociales existen alrededor de 220.000 cuentas falsas que procuran defraudar a los usuarios. Hay una actividad manifiesta en Argentina de este tipo de delitos. Una mecánica que estamos viendo permanentemente es secuestro de cuenta de WhatsApp. 80% de los argentinos declaran que el 99% de sus comunicaciones las establecen a través de WhatsApp. Audio, texto, llamada de WhatsApp. ¿Cómo es la técnica de secuestro de WhatsApp? Te mandan un SMS y te dicen, Juani, soy Tito de acá a la vuelta, resulta que le quería pasar a mi tío Jorge el código de validación de la aplicación Mi Argentina. Me equivoqué porque Jorge está abajo de Juani y te lo mandé a vos por equivocación. Me lo devolvés, casualmente, esos 6 dígitos, que son un código de seguridad, es lo que te pide WhatsApp cuando vos agarrás un teléfono ciego, nuevo, te conectás a internet, descargas WhatsApp y yo pongo tu teléfono en mi teléfono. Ha pasado con la industria bancaria, gente que se vuelca masivamente a contar sus frustraciones en Instagram, en Facebook o en Twitter, diciendo, necesito solucionar este problema con mi banco no me responde. ¿Qué hacen los delincuentes? Leen redes sociales, patrullan permanentemente, copy-paste del banco de la plaza y te dicen, Juani, sabemos que tenés un problema con tu acceso al home banking. Vamos a validar que efectivamente sos quien vos decís ser. Entonces, completá estos datos que te vamos a pedir, pasanos tu teléfono y te vamos a llamar. Te llaman por teléfono y te hacen el cuento del tío. 58% de la gente en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, pone su teléfono. 30% dice en dónde trabaja, 22% en dónde vive y 20% cuándo, a dónde, con quién se va de vacaciones y cuándo vuelve. Eso, para los delincuentes del entorno digital, es oro en polvo. La industria del ciberdelito se apoya en una mesa que tiene 4 patas. 3 patas bien definidas, que son el anonimato, vos te podés esconder atrás de una pantalla, la suplantación de identidad, te podés hacer pasar por Instagram, por un banco, por un gobierno, y la dificultad de atar tu cara con el avatar, que efectivamente vos sos quien decís ser. La cuarta pata, Juani, somos nosotros, el factor humano. Las personas son las que caemos víctimas de lo que el ciberdelincuente sabe explotar muy bien, que es el sentido de emergencia y la emocionalidad del caso. Cuando a vos
te pasa alguna cuestión de la que acabamos de describir, un viernes a la 1 de la mañana o durante un fin de semana y no tenés a quién acudir y quién te lo resuelva, y tu vida pasa a través de tus contactos de WhatsApp en cuarentena o en pandemia con gente que todavía le cuesta salir de su casa porque está obligado, porque es mayor o por la razón que sea, WhatsApp y los recursos que tenemos en la mano en el teléfono se vuelven críticos. Y el ciberdelincuente explota eso. Yo te diría que uno de los combustibles que alimenta la fogata del ciberdelito es la falta de conciencia y el atropellamiento de los usuarios a la hora de dar clic y aceptar links que vienen por WhatsApp que te dice, Juani, sí, ganate un viaje a Cancún, decime de qué color era el caballo blanco de San Martín, claro, y cuál es la capital de Córdoba. Claro. Pone tu usuario, tu password. Ahora, Gabriel, ¿cuál es ese consejo para no caer en eso? En primer lugar, esto que estamos haciendo. Tratar de transmitir los riesgos, que tiene que ver con la generación de conciencia. Cuando nosotros les presentamos estas notas, la idea es informarlos, pero no que tengan miedo, sino que estén alertas. Y que ustedes manejen los tiempos, no los otros. En este caso, no los delincuentes, pero no los otros en ningún momento. Ustedes manejan sus tiempos. Cuando los llaman, marcan la pauta. Que no los arrebaten, que no se genere una situación incómoda, que no estén atolondrados tomando decisiones, porque en ese momento es cuando ingresa en la cabeza de cada uno de ustedes los delincuentes y logra obtener datos. Así que nada de miedo, sí mucha información, porque la información es la clave y es la herramienta para que ustedes logren manejar este tipo de situaciones y además siempre hay tiempo para que ustedes puedan preguntarle inclusive a algún familiar. Si esto que me está pasando está bien, está mal, corten la comunicación, los van a volver a llamar. Llamen a algún familiar, contáctense con una persona que ustedes estén tranquilos, estén seguros y de esa manera entonces puedan averiguar. No caigan en la trampa de estos delincuentes virtuales, pero que no son nada virtuales, porque cuando utilizan sus datos bancarios les puedo asegurar que esa plata que ustedes tenían ahí desaparece rápidamente. Así que atentos, pero sin miedo. Y tenemos que hablar ahora sí de los incendios del sur, un tema realmente muy sensible. Estas imágenes que lo demuestran todo, ¿no? Como grandes hectáreas y más de 400 casas quedaron completamente arrasadas por los incendios, aparentemente intencionales. 3 focos que se desencadenaron prácticamente en el mismo momento. Bueno, sabemos cuántas casas están complicadas, sabemos que hubo fallecidos, por suerte ya no hay desaparecidos, se han encontrado los brigadistas, los rescatistas han encontrado a esas familias que se estaban buscando intensamente, pero muchas de esas familias hoy están viviendo en carpa, en donde antes estaban sus casas, en donde antes estaba toda su vida. Y por supuesto, si hablamos del ecosistema, no podemos saber cómo se afectó la flora y la fauna. Lo podemos saber, pero como la punta del iceberg. Dentro de varios meses o inclusive años vamos a poder saber o descubrir fehacientemente cuánto se ha perdido en ese lugar. Se pierde vida prácticamente. Por eso decimos en Greenpeace que destruir bosques, incendiar bosques es un crimen ambiental, no es algo que está mal, que se puede saldar pagando una deuda. En los bosques que se están perdiendo se alberga vida de fauna y flora autóctona del país, pero también hay comunidades enteras que viven de y para ese ecosistema. ¿Cuánta flora y fauna está en peligro de extinción? Ya se perdieron 7.500 hectáreas en el Bolsón en lo que va de estos días de incendio. Imagínate todo lo que se alberga ahí. En el norte del país el año pasado se destruyeron 114.000 hectáreas de bosques nativos. Con todo lo que hay adentro, como te decía, hay especies como el huemul, el huillín, que están en peligro, esto es en el sur, que están en peligro de extinción porque su población va reduciéndose, y en el norte del país, en el Gran Chaco, el yaguareté, únicamente quedan 20 ejemplares en el Gran Chaco. Está 20 nomás. 20 nomás, está a punto de extinguirse si no hacemos nada. Y siempre hay prácticas y políticas que dicen, sí, estamos favoreciendo el cuidado de los bosques, pero la verdad es que en pandemia, cuando todos estábamos cuidándonos, a los bosques nadie los estaba cuidando y fueron destruidos.
qué es importante conservar la flora y la fauna? Punto 1, porque no tenemos ningún derecho a arrasar con nuestra flora y fauna. Estamos obligados a cuidar, tenemos la obligación de cuidar, no es un derecho el cuidado, ¿no? Es una obligación para las personas que habitan el mundo cuidar la flora y la fauna. Punto 2, para regular el clima en el país, en el mundo, no en el país, en el mundo, para regular la emisión de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono. Para que te des una idea y lo que significa, y por qué es tan importante cuidarlo, la destrucción de las 114.000 hectáreas que sufrimos durante el año pasado en pandemia en nuestros bosques nativos, liberaron a la atmósfera el equivalente más o menos a lo que podrían liberar 4,5 millones de autos circulando todo el año. Los grandes productores de oxígeno, que son los océanos, que están en peligro, el mar argentino está en peligro, y nuestros bosques nativos, nuestros bosques, que también están en peligro. Los dos pulmones que tenemos, que nos dio la naturaleza, los estamos poniendo en peligro. ¿Quiénes están, tanto para flora y fauna, en peligro de extinción? Fundamentalmente el emblemático, lamentable, a mí me da cosa, en el top 1 de las peligres, top número 1, especie en peligro de extinción, es el yaguareté. Flora y especies autóctonas, generalmente por eso son bosques nativos, porque son especies autóctonas, que no se van a recuperar. Tardarían 100 años en volver a recuperarse y a volver a lograr su capacidad de bosque, su capacidad boscosa con todo lo que se alberga ahí adentro. Por eso no es un crimen que se soluciona enseguida. Esto hay que esperar más de 100 años para volver a recuperar y a tener ese bosque nativo que teníamos antes de que se incendie ese fósforo o se prenda la topadora. Y en el sur están los pinares. Los incendios del Bolsón se originan en un pinar, que son autóctonos del lugar. Imagínate que son pinos ardiendo, ya la imagen es de terror. ¿Continúan los incendios? ¿Desaparecen? ¿Cuánto tiempo tarda en volver a recuperar? Cientos de años. Cientos de años. Imagínate que acá lo importante y para entender es... Y eso para la flora, perdóname, porque para la fauna se extinguió y se extinguió. La fauna se extinguió y se extinguió. Los incendios se producen por dos causas. Las naturales, producto del cambio climático, o por negligencia o por intención de las personas. Lo que no se dice es que justamente la primera causa del cambio climático también es producido por el hombre. ¿Cuál es la pena hoy en día para alguien que prendió un asado, por ejemplo, hoy, que prendió el asado en el Bolsón? ¿Cuál es su pena? Son multas irrisorias, pero el que prendió el asado, sí, estuvo mal. Estuvo mal, no hay que hacerlo porque todos sabemos lo que pasa. Entonces, aquel que hizo un incendio lo pagó mal, va a tener su multa, va a tener que pagarla y seguramente lo obliguen a pagar aquel. A que no obligan a pagarlo, o mejor dicho, a quienes no les importa pagar porque tienen sobrados recursos, son aquellos que lo destruyen intencionalmente. Claro. Destruyen a través de incendios forestales, ¿para qué? Generalmente para proyectos inmobiliarios en el sur y para la frontera agroganadera en el país. Creer que el hombre puede restaurar, por más plan de reconversión, de reforestación, y repetir el escenario actual antes del ecocidio, del crimen ambiental, es bastante arriesgado, porque nos estaríamos poniendo, bueno, de última se puede recuperar. No, lo que se perdió no se va a recuperar, se recuperará otra cosa, otro bosque que veremos qué alberga. Pero lo que hoy estamos perdiendo no lo vamos a volver a tener. Como hay cosas que uno aprende fácilmente y hay otras que no hay forma, cómo nos cuesta muchísimo entender que no vivimos solos y que no vamos a sobrevivir solos, que la flora y la fauna son parte de nuestra vida cotidiana y que aparte la necesitamos para vivir, son parte de nuestros pulmones, son parte de la creación de oxígeno y además el peligro de extinción de nuestra fauna es realmente muy, muy, muy complejo. Buenísima la nota que acabamos de compartir, pero ¿saben qué? Estaría buenísimo también que empecemos a tomar un poco de conciencia de cuando vemos esas imágenes tan hermosas de los yaguareté, tan hermosas de esos bosques, de esos pinos, entendamos un poquito que hay que
cuidarlos. Se los puede disfrutar, pero también se los tiene que cuidar. Y también se tiene que cuidar a aquellas personas que viven en una zona que está incendiada y que todavía está candente, ¿no? Que todavía no se puede habitar, que todavía no se puede construir, y para eso, ¿qué hace falta? Un poquito de plata. Por eso queremos hablar de la economía y de la economía en particular de aquellas personas que viven en Lago Puelo y en las localidades aledañas a Lago Puelo, que perdieron absolutamente todo. A partir del mes de abril van a cobrar doble, se va a ver duplicado el monto de los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, también para aquellas personas que cobran asignaciones familiares en general y también fondo de desempleo. Durante el mes de abril, entonces, van a tener ese pago doble. ¿Qué pasa con los jubilados? Van a recibir también un bono de 14.400 pesos. Jubilados, pensionados y pensiones no contributivas. Todos esos beneficiarios reciben un bono de 14.400 pesos, siempre y cuando esos jubilados o pensionados no superen 2 haberes mínimos, y estoy hablando de la suma de 41.154 pesos. Esa es la ayuda, entonces, para las personas que viven en esas zonas, Lago Puelo y las localidades aledañas. Para poder cuidar, antes que nada, hay que conocer, y conocer para proteger. Si tomamos conciencia de su belleza y el maravilloso rol que cada ser vivo tiene en nuestro ecosistema, ya nunca descuidaremos lo que nos rodea. Bueno, se prepararon el café, el mate. ¿Están cómodos dónde? ¿En qué lugar de la casa? Donde hayan elegido estar, se sientan, están cómodos, tranquilos, porque ahora viene una entrevista que le vamos a sacar mucho el jugo y se van a divertir además. Y van a tener datos que estoy segura que desconocían, no importa la edad que tengan, ¿eh? Les dije al comienzo de este programa que hablábamos de amor otoñal y que también hablábamos de la sexualidad en la tercera edad. Y para eso le vamos a dar la bienvenida. Gracias, Ricardo Yacoub, por haber venido. Él tiene muchos cargos, no sé si me los voy a acordar todos, pero integra el equipo de PAMI, integra también el equipo de la Universidad de Buenos Aires, y además, después vamos a estar hablando de eso también, realizó un manual que es muy particular de bienestar en general, que incluye el punto de sexualidad en PAMI, una institución importante que marca de alguna manera un camino. Totalmente, y que fue abandonado durante mucho tiempo por prejuicios, entendiendo que sexualidad no es salud. Y nosotros sí entendemos que es una parte importante de la salud, y por eso en muchos países, cuando uno va a un médico, está obligado a preguntarte sobre cómo está tu salud, incluso en gente mayor. ¿Por qué? Porque si no, damos por sentado que parece que a los mayores no le pasa nada, y a los mayores sí les pasan cosas, y me parece que de esto tenemos que hablar y tenemos que sacarle mucho jugo, porque seguramente los que están mirando deben decir: a mí también me pasa, pero a veces no lo cuento, a mí también me pasa, pero no sé si está bien, si ya no tengo una buena erección es normal, si ya no tengo ganas es normal. Digo, todas estas cuestiones son las que tenemos que desandar. Y a veces la familia también se mete en la sexualidad, porque la sexualidad es un ámbito privado, pero cuando se empieza a crecer a partir de los 60, de los 70, la familia cree que puede opinar sobre eso. Totalmente, especialmente si son mujeres. Es decir, a las mujeres son las que más se les controla la sexualidad, porque supone que la mujer tiene un solo hombre a lo largo de su vida, lo cual no es cierto. Digo, es cierto que uno puede tener una pareja, pero en realidad lo aconsejable, lo bueno, es que si uno puede
conseguir una nueva pareja una vez que enviuda, si uno puede tener algunos affairs, como se decía antes, en realidad está bárbaro. ¿Por qué? Porque si no la gente está más sola. Vos sabés que la viudez es una de las causas centrales de soledad, y la soledad es una de las causas centrales de depresión, de ansiedad, de preocupación. Con lo cual, vemos un entramado donde la sexualidad se asocia con un montón de cuestiones, como decíamos antes, con una salud física. La mujer mantiene mejor el estado de su vagina en la medida en que tiene más actividad sexual. Ahora vamos a ver qué actividad puede ser tener... Que no siempre tiene que ser con un otro, ¿no? Exactamente, puede ser la masturbación o puede ser con otro. Mantiene un mejor estado emocional. ¿Por qué? Porque si un señor o una señora sienten que gustan, sienten que van a un baile y la pasan bien, sienten que se le mueven las mariposas por dentro, todo esto seguramente mejora su estado emocional. Entonces, creo que estas cuestiones son básicas de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y lo único que va a haber son cambios. Obviamente, un niño sabemos que no va a tener las mismas reacciones, pero sabemos que también tiene deseo sexual y que también hay erecciones en un niño. Pero lo que vamos a ver es que va cambiando, y quizás cuando uno llega más grande, la frecuencia sexual o del coito no es tan intensa, pero sí sigue habiendo deseos. Puede haber sexualidad, pero de diferentes modos, ¿no? No va a ser lo mismo a los 20, a los 30, a los 60 que a los 70. Esta es la clave. Hay muchas mujeres que seguramente están escuchando ahora y que dirán, yo ya no tengo tantas ganas de tener un coito. De vez en cuando sí, pero quizás mi marido me pide más, qué sé yo. En realidad esto no significa que se acabó la sexualidad, sino que cambió. Entonces, seguramente esa señora, cuando ve a alguien que le gusta en la tele, seguramente cuando ve a alguien que le gusta andando, no sé, por el barrio, seguramente se le iluminan los ojos, y eso también es sexualidad. Y seguramente a esa señora le encantaría que su marido, su pareja o quien fuese le dé un beso, un abrazo, o dormir en cucharita. Todas esas cosas son las que relatan todo el tiempo. Digo, yo lo conozco porque tengo de cerca a mis pacientes, pero también mis investigaciones, y la gente disfruta muchísimo de todas estas cuestiones. Quizás los varones, por una demanda de masculinidad, estamos mucho más centrados en la erección, la relación sexual, qué sé yo, y a veces no nos permitimos otro tipo de juegos. ¿Por qué? Porque queremos demostrarnos que somos varones y que tenemos una eyaculación y que terminamos, pero en realidad creo que todos, y la vejez es un momento fantástico como para probar alternativas. Le estamos hablando además a generaciones que no tuvieron educación sexual, por supuesto no en el colegio, pero que quizás tampoco la tuvieron en su casa, ¿no? Que nunca hablaron de sexo y que quizás comenzaron a hablar de sexo ya a partir de los 30, de los 40 años. Hoy se encuentran con 60, con 70 y no tuvieron una formación sexual. Aunque parezca ridículo, hay formación sexual, ¿no? Uno puede hablar, puede buscar, puede investigar, puede ir al médico, y no solamente al psicólogo, sino al clínico, y explicarle qué problema físico está teniendo. Por eso es tan importante, y vuelvo a hacer hincapié en lo de la guía, porque está marcando un rumbo. Que una institución nacional lo haga. Totalmente. Yo disentiría con una cuestión. Yo creo que no es que no tuvieron educación, tuvieron una mala educación sexual, y esto en algún momento en un diario. Exacto, porque en realidad lo que le enseñaron es el miedo, es la vergüenza, es el peligro, es lo sucio. Es decir, hay un montón de representaciones que esta generación... No vinculado con el placer. Exactamente, como que el placer parecía que era una cuestión de los hombres, o que era una cuestión que si uno sentía placer, si una mujer sentía placer, parecía que se conectaba con algo que no estaba bien. Digo, yo he tenido historias de gente que me han dicho que iban a colegios religiosos donde veían cartelitos que decían en el baño, decía, ojo que Dios te está mirando, no hagas nada. O que si sentía mucho goce sexual era que andaba mal una mujer. Es decir, cosas que fueron muy negativas a lo largo de la historia y que generaron mucho miedo. Claro, y te quedan impresas en la mente, ¿no? Totalmente, pero también lo que he visto, y especialmente en investigaciones, es mujeres que me dijeron, yo empecé a disfrutar de grande. Porque se liberaron más. Porque se liberaron, porque se dieron el permiso de poder disfrutar sin tener ese miedo a lo que van a pensar los demás, a lo que van a pensar los hijos, o porque se liberaron y también tuvieron una pareja que las esperó.
vos sabés que había un tema donde había muchas mujeres que tenían maridos eyaculadores precoces y que no entendían por qué no llevaban a disfrutar. Claro, no, Porque el marido no las esperaba. Claro, y tampoco había una consulta. Ricardo, para ir terminando, se nos quedó corto el programa, pero te vamos a volver a invitar. Dale. A ver, 2 tips para consultas. Primero, clínico. Segundo, hablar con tu pareja. Tercero, saber que podés tener placer también solo, no tener miedo. ¿Cuáles serían Mira, esos varias puntos cuestiones. importantes? Una, que la sexología lo dice hace mucho, que uno de los principales elementos es la comunicación. Digo, cuando uno tiene relaciones sexuales, uno puede quedar disconforme, uno puede esperar más, uno quiere que... Digo, un montón de cuestiones que se hablan y que la pareja debe hablarlos. Otra cuestión, cuando yo no siento placer, cuando me duele, especialmente en las mujeres, cuando no tengo una buena erección, cuando no llego a estimularme, cuando no sé qué me pasa, voy y consulto. ¿Por qué? Porque por más grandes que seamos, esto no implica que la sexualidad se termine. En general, cuando hay algo que no está funcionando, es porque físicamente o mentalmente algo anda mal. Entonces es un indicio de una enfermedad. Por eso esta guía que hace el PAMI es para que la gente esté más sana y para que disfrute más, que no es poco. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos Gracias quedamos con nada de tiempo. Me está matando la productora Alejandra Maroto por la cucaracha. Me voy a sacar la cucaracha así no me grita más. Bueno, nos vamos hasta el próximo domingo. Muchas gracias, Ricardo, Gracias por a vos. haber venido. Nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo domingo 9:30 de la mañana por la pantalla de Canal 9. Les mando un beso enorme y disfruten muchísimo el domingo.